Vamos a tomar contacto de inmediato y como siempre le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Iván Arenas, reconocido analista político, especialista en temas de gestión y conflictividad social, columnista del diario Perú 21 y del portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarte, Iván. Buen día, muy amable. ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría conocer un comentario porque se ha ampliado el estado de emergencia por 60 días en Patás, donde se está realizando una labor de interdicción contra la minería ilegal. Yo creo que me parece correcto. Yo creo que la ampliación no debería ser solamente por 30 días, 60 días más. Yo creo que la intervención todavía no acaba, a pesar de que, por ejemplo, han habido algunos, digamos, éxitos relativos en el sentido de que han habido más de 180 bocaminas intervenidas, han desarticulado algunas bandas criminales, pero entiendo además que esta es una estrategia que debe, digamos, extenderse no solamente a Patás, sino de extenderse a todo el corredor minero, en este caso todo el corredor de minería ilegal en esta zona, ¿no? Porque la minería ilegal, a pesar de eso, todavía continúa en algunas zonas como Huamachuco, Basto de Marañón, San Ignacio. Entonces, yo creo que el gobierno, después de esto y de analizar los éxitos que podría haber tenido la intervención, yo creo que el gobierno debería no solamente empezar a constituir estados de emergencia en esta zona, sino además ampliarla a otras zonas más, ¿no? Ahora, el tema, y tal como tú lo explicas, en realidad es un tema bastante delicado para el país. Si bien es cierto, hay labores de interdicción que se están realizando en Patás, en otros puntos del territorio nacional, con el caso fundamentalmente de oro, pero ya estamos viendo, Iván, que se están presentando casos similares de minería ilegal en zonas cupríferas, como es el corredor minero del sur. Hace unos días conversamos con representantes del Instituto Peruano de Economía y mostraban ellos su preocupación, que no solamente está avanzando el comercio ilegal en oro, sino también en cobre. Así es, exactamente. Hay todo un mercado de ilegal de cobre que es muy potente, aparentemente. Básicamente están en dos zonas. La primera es la zona de corredor minero del sur, que abarca Chumbivilcas, Capacmarca, que abarca Akira, Progreso. Y por el otro lado tienes al cinturón de cobre, donde también hay un mercado ilegal de cobre, básicamente en Cajamarca, ¿no? Sobre todo Chuco, sobre todo esa zona en fin, principalmente el Sorochuco se centra todo, pero de ahí también tienes a Hualgayoc, tienes a Bambamarca, ¿no? Entonces yo creo que estas dos grandes zonas son las zonas, digamos, de cupríferas de minería ilegal. Es mucho más fácil allí en el sentido de que, como ya están identificados estos corredores, es mucho más fácil atacarlos porque ahí ya evidentemente no solamente tienes identificado el corredor, sino además la gente que integra de alguna otra manera, ¿no? Con un poco de inteligencia yo creo que podemos entender no solamente quién produce, sino además quién financia y hacia dónde están financiando y quién es el encargado de lavar los activos que se producen de esta minería ilegal, específicamente en cobre. Ahora, Iván, otro tema, tú hace unos días dabas a conocer un hecho que ya ha sido corroborado a través de tus redes sociales, señalabas que en Secocha, que es una de las bases más importantes de mineros informales que forman parte de Confemín, acaban de retirarse de dicha organización, ¿no? La acusan de intereses personales, de intereses ideológicos y que están desviando justamente una salida al tema de la informalidad, darle un contexto más técnico por un contexto político. ¿Cuál es la situación en realidad de estos mineros ahí en Secocha, que es una base importante? Mira, eso es una noticia que de alguna otra manera yo había trascendido en los últimos días. Es una noticia que hace más o menos 15 días después de... Eso fue después de las marchas. En Secocha hay una actitud muy crítica con respecto a la dirigencia de Confemín, no solamente con el señor Máximo Franco, sino además básicamente a la línea de dirigentes que vienen desde Patadas de la Libertad, ¿no? A quienes ellos acusan, es decir, los de Secocha los acusan de básicamente querer salvar Patás y de que no existe estado de emergencia, ¿no? Les ha salido absolutamente mal porque, como tú bien sabes, el estado de emergencia se ha ampliado. Ahora, con respecto a Secocha mismo, hace como 15 días se tomó la determinación de que se van a separar de Confemín debido a básicamente los objetivos no sectoriales, sino políticos, ideológicos y programáticos que tenían la gente de Confemín, especialmente los dirigentes de Patás, quienes de alguna otra manera también habrían financiado las protestas, ¿no? Entonces acusan a Máximo no solamente de dejarse manipular, sino además de llevar adelante una plataforma política electoral
Máximo Franco ha tenido que renunciar, Mira ha tenido que renunciar a su partido para decir a todo el mundo que no va a ser candidato, probablemente sea candidato invitado en otro partido, pero aquí el tema es que hay una división enorme en Pataz, perdón, en Confemín, porque ya de otra manera se entiende que el objetivo no es un objetivo sectorial, sino es un objetivo programático, ¿no? En Secocha han sido más de 8.000, 9.000 trabajadores. Entiendo yo que en Puno también hay en los próximos días también, de otra manera va a haber una especie de llamada, una especie de acuerdo para también separarse de Confemín, y con eso Confemín seguiría quedando sin dos bases importantes como Secocha, Puno, y solamente con una base que es la base de la libertad, ¿no? Que finalmente han sido los que, de alguna otra manera, son los que han presionado y han construido o han confundido una demanda sectorial con una demanda política electoral, ¿no? Ahora, en este panorama, ¿cómo quedaría la mesa técnica impulsada por el gobierno? Considerando que Confemín participa con representantes, pero además ya hace unos días también dirigentes de Confemín han de una otra manera ya adelantado que ellos estarían dispuestos a abandonar la mesa si el gobierno no le da soluciones inmediatas. Entonces, ¿cómo quedaría la mesa técnica? Bueno, primero ha sido un error del gobierno darle legitimidad a Confemín. Incluso la propia Presidenta de la República en su locución en el mensaje de la Nación, acuérdate tú, que ella dice y habla con Femín y le da evidentemente una licencia de legitimidad, cosa que no la tenía. Ya se sabía, haciendo un poco de inteligencia, ya se sabía que antes inclusive de la mensaje de la Nación había una ruptura tremenda en Confemín, de tal manera que Confemín a esa fecha estaba muy debilitado, de tal manera que el gobierno lo que ha dado es alas a Confemín, cuando Confemín en este momento es una organización muy debilitada, con muy poca legitimidad, representando solamente a la base de Patás. Entonces quedamos en una mesa en la que Confemín representa solamente a la base de Patás y la libertad, y ya no representa al amplio espectro que es el mundo minero informal, que lo que quiere es una ley que no sea ideológica, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno lo que debería, en todo caso, es reevaluar si Confemín solamente pasa a ser como Confemín, es decir, pasa a ser como una organización nacional, o lo toman en realidad como lo que es, una organización debilitada, que es una organización que representa principalmente los intereses de la libertad y de Patás. Entonces, yo creo que el gobierno debe redefinir muy bien la legitimidad y sobre todo el papel intermediario de Confemín. Confemín no creo que sea en este momento un intermediario legítimo, ¿no? Ahora, te preguntaba esto porque el próximo escenario que se va a presentarse en el Congreso de la República, donde de una u otra manera debería aprobarse la ley MAPE, pero por cálculos políticos parecería ser que tampoco va a ocurrir eso. Sí, no se va a aprobar tampoco, porque desafortunadamente, mira, hay una cosa que de fondo está ocurriendo, ¿no? Y eso es lamentablemente muy penoso, porque fíjate, la idea es que Confemín no hubiese sido una organización politizada ni ideologizada, sino una organización sectorial que defienda al amplio espectro del mundo informal, ya minero. Eso hubiese sido lo más importante para tener una organización legitimada, pero lo que ha hecho Confemín es destruir todo eso, y en la práctica lo que ha hecho también en el corto y mediano plazo es imposibilitar una ley MAPE. ¿Por qué? Porque no tienen ya intermediarios con cuales conversar. Esos intermediarios como Confemín están deslegitimados, vas a tener que buscarte nuevas organizaciones en Secocha, en Puno, en fin, nuevamente vas a tener que constituir una plataforma, vas a tener que hacer audiencias, vas a tener que hacer nuevamente reuniones para conocer, para mejorar. Entonces, lo que Confemín hubiese sido una organización sectorial, y a partir de ahí hubiese constituido una sola plataforma. Pero lo que han hecho es confundir su rol, confundir sus objetivos y fulminar la posibilidad de una ley MAPE en los próximos meses. Creo que Confemín ha fulminado no solamente la ley MAPE, sino un proceso de formalización realmente decente, honesto y basado en evidencias y sobre todo científico y técnico. Y ahora, ¿cuál cálculo político amenazan con retirarse de la mesa? Exactamente, pero fíjate que en esta organización tampoco no está FENAMARPE, que es otra organización también, que es una organización sectorial muy pequeña además, ya ha perdido mucha representatividad, y tampoco está, y de Confemín está lo que queda de Confemín, ¿no? Entonces, son organizaciones muy legítimas. A mí me da mucha tristeza, mucha pena
Yo la verdad es que lo lamento bastante, porque Confemín tendía a ser una organización sectorial muy fuerte, una organización que, llegando a acuerdos con ellos, podías tener una ley MAPE como interlocutores válidos, pero lo que ha hecho Confemín es, al destruir todo tipo de plataforma sectorial y a construir una plataforma política y ideológica, lo que ha hecho es fulminar la gran demanda que tiene la minería informal, ¿no? Que es una ley MAPE. Entonces, nuevamente hay que volver a recomponer, nuevamente hay que buscar organizaciones, buscar líderes que sean representativos, dirigentes, porque con Confemín es difícil avanzar, es legitimada, representa solamente patas, y el gobierno de alguna otra manera debe empezar a actuar y debe empezar a colocar veremos qué es lo que realmente va a hacer Confemín en las reuniones, ¿no? Y además esta situación, Iván, coloca a a estas organizaciones, Confemín, FENAMARPE, en una puja política abierta, porque lo que estamos viendo es cómo algunas agrupaciones políticas manejan a los dirigentes, ¿no? Eso no es extraño en estos momentos. Exactamente. Mira, yo creo que el gran responsable de todo esto es sin duda el señor Máximo Franco Becker, es el gran responsable de todo esto, por haber dejado manipular, por haber dejado que Podemos Perú, a Así. través de sus dirigentes, tome la batuta, tome el liderazgo y convierta esto en una plataforma político-electoral de cara a las próximas elecciones. Ellos son él es el gran, de alguna otra manera, responsable de todo lo que está sucediendo. Entonces es lamentable que le haya faltado pericia política para no darse cuenta que estaba siendo manejado por organizaciones o partidos políticos, y además por clanes familiares que no les interesaba en absoluto, ¿no? Acuérdate tú que ellos han financiado, no les interesaba lo que pasaba en Secocha, no les interesaba lo que pasaba en Puno, les interesaba solamente salvar lo que sucedía en Patat. Bueno, y desafortunadamente tenemos lo que tenemos, ¿no? Una Confemín liquidada, con el señor Máximo Franco Becker legitimado, ahora de alguna otra manera llamando a que están en contra, se van a revelar de algunos dictámenes del gobierno, pero no tienen la legitimidad, no tienen el peso. El gobierno, creo yo, debe estar entendido de eso, ¿no? Si el gobierno no tiene un real diagnóstico de situación de cómo están los actores y si los intermediarios con los que van a actuar están debilitados, es imposible que nos llamen nuevamente a conversar, ¿no? Ha dilapidado Máximo Franco Becker, desafortunadamente, la gran oportunidad que tenía para convertir esta demanda sectorial finalmente en una ley MAPE, un proceso de formalización técnico y sobre todo honesto, ¿no? Muy bien, Iván, como siempre yo te agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación No, Regional. muchas gracias. Saludos, Iván, buen día, muy amable como siempre.